Sacas ahí un tema que se me hace interesante y que tiene que ver con el proceso evolutivo que sufrió, bueno, que experimentó Francia para entrar a una democracia luego de este autoritarismo que marcaban los monarcas en algún tiempo y que, claro, tenían que tener una guardia pretoriana igualita al equivalente a la del Imperio Romano. O sea, Claro. tenían que tener su lado oscuro, su espionaje, su contención, porque pues no podían andar sueltos por la vida. No, 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 para nada. Imagínate los reyes en aquel entonces. Y justamente hoy vamos a hablar de esta guardia, vamos a poner la guardia real, que en francés se llamaba la guardia de la Maison du Roi, o sea, de la casa del rey, y era la forma que tenía en aquel entonces los reyes de poderse proteger. Obviamente los mosqueteros pasaron a la historia gracias a Alexandre Dumas, que escribió una novela bellísima que se llama Los Tres Mosqueteros en 1844. Y esta novela, pues yo creo que es de las piezas literarias más hermosas que tiene la historia de la humanidad y que pasó de boca en boca, ¿no? Pero para esto sí hay que mencionar que Alejandro Dumas escribe Los Mosqueteros en 1844 y los mosqueteros existieron en 1600, por ahí la época de Luis XIII, y ellos nacen porque pues tuvieron una necesidad primordial, porque en aquel entonces Enrique IV de Francia caía muerto en las calles de París. Se le acerca uno de estos fanáticos, lo apuñala, cae al piso y es ahí cuando el reino o los consejeros del rey se dan cuenta de que necesita guardaespaldas, necesita alguien que lo proteja. Estando dentro del castillo, pues no tenía bronca, ¿no? No tenía bronca porque ahí tenía todo su séquito, pero en cuanto salía, pues quedaba 100% desprotegido, más cuando iban en carrozas y estas cosas. Claro. Y entonces, de hecho, hay una historia de Luis XIV, ¿no? Que camino a Versalles, mataban a los nobles, ¿no? Pero entonces los mosqueteros eran los que cuidaban del rey cuando salía a las calles, y estos mosqueteros tuvieron un encuentro muy fuerte con Richelieu en aquel entonces, Richelieu y Luis XIII tenía como una disputa constante, ¿no? Richelieu era el consejero del rey, pero se la vivían peleando todo el tiempo. Y entonces, sí, porque Richelieu era el amo de la imposición. El amo. Lo que él decía es lo que era ley y confundió, ¿eh? Incluso creo que le pasó lo que a Ícaro, ¿no? Sí, que llegas exacto. tan cerca del sol que se le derritieron las alas. Se le derritieron las alas, sí, literalmente. Y Richelieu tenía una ambición por el poder y entonces él todo el tiempo le está diciendo a Luis XIII qué hacer y Luis XIII hasta acá dijo, ay, papá, ¿no? Y antes los nobles se peleaban, se envenenaban, ahorita hablaban de las cicutas, sí, así se arrebataban la vida dentro de los palacios y entonces pues el rey necesitó un cuerpo de soldados que lo protegieran a él y a Richelieu, o más bien de Richelieu. Y entonces se arma el cuerpo de mosqueteros que más tarde Ana, la mamá de Luis XIV, decide disolver, o sea, quitar de función, y luego más adelante Luis XIV retoma el tema de los mosqueteros porque el cardenal se lo sugiere y pues lo cuidaron. La verdad es que Luis XIV vivió hasta 78 años, una cosa así. Tuvo frente a sí el reinado más largo de la historia. De la historia. Y eso fue en gran medida a un cuerpo de soldados internos que en aquel entonces fueron los mosqueteros, y solamente mencionar que les llamaron los mosqueteros porque los armaron con mosquetes, que mosquetes en español significa rifle, ¿viste? ¿Sabes también cómo se llamaban esos? Moscardón. Los moscardón. Y aparte, hablando de moscardón, en aquel entonces una de las características de los mosqueteros es que hablaban un dialecto que era una mezcla de francés y español, que ya es una lengua muerta, pero pues porque los reinos antes eran justamente de España y de Francia, ¿no? Que se iban juntando. Sí, claro. Y fíjate que aparte de la defensa, yo creo que estos cuates fueron los padres de la disuasión, porque en lugar de llegar hasta repeler o contener un evento, lo evitaban, y lo evitaban o lo trataban de evitar, claro, en lo posible, lo evitaban a través del complot, porque hacían labores de espionaje, que su función era no solamente enterarse de las cosas cuando pasaban,
sino de enterarse de las cosas antes de que pasaran, cuando se planeaban, que se planeaban siempre, pues en los mundos sórdidos, por ahí siempre llegaban y tenían espías. Sí, tenían vestidos de civiles. Y se colaban entre la población y le decían a Luis XIV, hay un mal ánimo en París porque les estás aumentando los impuestos. Y el rey, que se sentía por derecho divino, decía, a mí no me hace nada nadie. A mí el pueblo me ama porque si los pongo en un sacrificio es justamente por la gloria de Francia. Claro, de hecho se llamaba Le Roi Soleil, ¿no? El Rey Sol. Y aparte, ya nada más para mencionar que Charles de D'Artagnan sí existió. De los personajes que tiene Alejandro Dumas en sus escritos, Carlos de D'Artagnan fue un personaje que sí existió, era hijo de un carnicero y eso era lo padre de los mosqueteros. Calando. Que podías escalar de clases sociales más bajas y llegar a la nobleza. Y de hecho, Charles de D'Artagnan era el guardia especial de Luis XIV. Sí, llegó a ser su amigo. Sí, llegó a ser su amigo, aunque en algún momento Luis XIV se sintió traicionado por D'Artagnan. Ay, por todo el mundo, ¿no? Pero ¿sabes qué creo? Creo que cuando estás tan cerca del poder para proteger, pues tienes que tragar las buenas y las malas, ¿no? Sí, y a veces él mismo, D'Artagnan, era objeto de conspiraciones de dentro. Le decían al rey, ¿sabes qué? Que aquí D'Artagnan. Y el otro a veces dudaba, pero yo creo que si alguien le fue fiel a Luis XIV fue él. Y creo que la base de los mosqueteros era justamente la nobleza y la pureza. Y la fidelidad. Exactamente. La fidelidad, sí, ¿no? Sí, ¡Qué padre tema! Sí. Yo me moría de ganas de platicar de este tema porque la historia se me hace, luego es intermitente, porque entran los mosqueteros, salen los mosqueteros, se modernizan, pero siempre han existido, siempre han estado con nosotros y es una historia que no caduca. Sí, no caduca. Y yo siempre he pensado, incluso tomo esto para llevarlo a la actualidad, que si en nuestro país queremos solucionar el problema de la violencia, tendríamos que tener a un sistema encubierto, tipo lo que ellos operaron con Luis XIII y Luis XIV, que a través de ese encubrimiento, ahora sí que se hicieran un cuerpo élite que se hiciera cuate de la delincuencia para saber en dónde están sus puntos débiles, que esa fue la gran fortaleza de estos hombres que no solamente eran expertos y duchos en la espada, hasta la capa era una forma de escudo. Todo. Porque la capa le servía hasta para el pelo, en fin, y sobre todo la fortaleza absoluta de sus convicciones. Eso fue lo que hizo Fue como una sociedad, ¿no? Era como una sociedad. Era como una logia. Sí llegó a ser como una especie de logia, mágico. Sí, absolutamente mágico. ¿Qué te parece así nada más rápido? ¿Resumencito? Pues mira, ¿Nos lo echamos? Hay algunas cosas que les querría yo decir. Por ejemplo, antes de irnos, en junio, el valor de la carga transportada en camiones entre México y Estados Unidos fue de $31,043 millones. Esto quiere decir casi el 60% menos del comercio que pudo haber habido en un mes equivalente en el 2019. Esto nos habla del daño. El gobierno de Rusia entrega de manera formal a la Comisión Federal de la Protección de Riesgos Sanitarios los materiales disponibles hasta el momento sobre pruebas clínicas de la vacuna rusa en contra del COVID, que es este Sputnik 5, que de lo que se le criticaba era que no había la tercera fase, y en esta tercera fase tendría que verse cuáles serían los efectos colaterales, los efectos secundarios de la aplicación de esta vacuna, que es lo que ha criticado el mundo. Ya con esta información nos vamos. Gracias, que tengan ustedes un extraordinario fin de semana.